Se suponía que sería una cena familiar tranquila. La mesa del comedor estaba bellamente puesta, el aroma del pollo asado con romero y limón inundaba la habitación, y las risas resonaban en el aire mientras los familiares se ponían al día después de meses separados. Mi tía Dolores había sacado la vajilla buena, esa que solo usa para ocasiones especiales, y mi madre había pasado toda la mañana preparando su famoso arroz con azafrán que a todos nos encantaba. Yo llevaba un sencillo vestido azul y había traído una tarta de Santiago casera, esperando que ayudara a aliviar la tensión que siempre sentía alrededor de mi cuñada, Claudia. Desde que mi hermano Miguel se casó con ella hace 3 años, las cenas familiares se habían convertido en un campo minado de comentarios pasivo-agresivos y miradas tensas. Claudia, con su trabajo en una importante firma de abogados en Madrid y su guardarropa de diseñador, nunca perdía la oportunidad de hacer comentarios sobre mi modesto puesto de profesora en un colegio público de Valencia. El salón comedor de la casa de mis padres en el centro de Valencia, con su decoración tradicional y las fotos familiares que cubrían las paredes, estaba lleno a rebosar. Mi hermano mayor, Luis, había venido con su esposa y sus 2 hijos desde Barcelona. Mi abuela Carmen, a sus 85 años, presidía la mesa con la autoridad que solo los años pueden dar. Incluso mi primo Javier, que rara vez aparecía en reuniones familiares, había venido desde Sevilla. La cena comenzó sin problemas. El vino de Rioja fluía generosamente, las conversaciones se entrelazaban, y por un momento, me permití relajarme. Quizás esta vez sería diferente. Quizás Claudia estaría de buen humor. Mi madre me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa mientras servía más paella, y le devolví la sonrisa. Después del plato principal, me levanté para servir la tarta que había preparado. Espero que os guste, dije mientras cortaba las porciones. Es una receta que me enseñó la abuela. La abuela Carmen asintió con aprobación. Siempre tuviste buena mano para la repostería, Sofía. No como algunas que solo saben pedir comida a domicilio. Sentí la tensión inmediata. No hacía falta ser un genio para saber a quién se refería la abuela. Claudia apretó su servilleta de tela entre los dedos, pero mantuvo una sonrisa tensa. Mientras me movía alrededor de la mesa para servir la tarta, accidentalmente tropecé con la pata de la silla de Claudia. Un poco de vino de su copa salpicó la parte inferior de su vestido color crema de diseñador. Antes de que pudiera siquiera disculparme, ella se levantó bruscamente, con los ojos desorbitados de furia. Agarró un vaso de agua de la mesa y me lo arrojó directamente a la cara. ¿Cómo te atreves a tocarme, bruja asquerosa? Límpiame el vestido y lárgate de esta casa, gritó, silenciando toda la habitación. El agua fría goteaba por mi cara y empapaba mi vestido. Quería hablar, explicar que había sido un accidente, pero las palabras no salían. Miré a mi alrededor, esperando que alguien, cualquiera, me defendiera. Miguel, mi hermano, miraba hacia abajo, estudiando intensamente su servilleta como si contuviera los secretos del universo. Mi madre había palidecido, pero se quedó inmóvil. Luis parecía incómodo, pero tampoco dijo nada. Incluso la abuela Carmen, normalmente tan rápida para defender a los suyos, guardó silencio. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue cuando mi padre se levantó lentamente. Antonio Méndez, el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, que me había consolado después de cada corazón roto, que siempre decía que la familia era lo más importante, me miró fríamente y dijo: «Discúlpate con ella o vete». Mi madre asintió en acuerdo, sin encontrarse con mis ojos. El comedor, antes cálido y acogedor, ahora parecía una cámara frigorífica. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana cuando alguien, incómodo, movía su plato. «¿Disculparme?», susurré finalmente. «¿Por un accidente?» «Ya has oído a tu padre», dijo Claudia, alisándose el vestido con una sonrisa victoriosa. Miré a cada miembro de mi familia, uno por uno. Caras que conocía desde siempre, personas que creía que me querían incondicionalmente. Pero en ese momento, no reconocía a ninguno de ellos. O quizás, por primera vez, los veía como realmente eran. Sin una palabra más, agarré mi bolso y caminé hacia la puerta principal. Nadie me siguió, nadie me llamó para que volviera. Solo escuché a Claudia decir en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos oyeran, siempre tan dramática:
Típico de Sofía. Mientras cerraba la puerta tras de mí, las luces cálidas de la casa de mis padres contrastaban con la oscuridad de la calle. Era una noche fresca de octubre en Valencia, y el aire olía a azahar y a mar cercano. Un olor familiar que ahora parecía pertenecer a una vida diferente. Me detuve un momento en la acera, esperando, no sé qué exactamente. Que alguien saliera corriendo tras de mí. Que mi padre recapacitara. Que mi madre eligiera a su hija sobre las apariencias. Pero la puerta permaneció cerrada, y las voces dentro reanudaron gradualmente su volumen normal, como si mi ausencia apenas importara. Con cada paso que me alejaba de aquella casa, sentía que algo dentro de mí se rompía irremediablemente. No era solo el orgullo herido o la humillación pública. Era la comprensión profunda y dolorosa de que para mi familia, yo era prescindible. Desechable. Menos importante que mantener la paz con Claudia, menos valiosa que su vestido manchado. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras caminaba sin rumbo por las calles adoquinadas del barrio antiguo de Valencia, mezclándose con las gotas de agua que aún resbalaban por mi rostro. Las luces de los restaurantes y bares iluminaban mi camino, llenos de gente riendo y disfrutando de la noche, ajenos a mi pequeña tragedia personal. En ese momento, me sentí completamente sola en una ciudad de casi 1 millón de habitantes. El aire fresco de la noche valenciana resultaba extrañamente reconfortante contra mi piel húmeda. Las calles del barrio del Carmen, normalmente bulliciosas incluso a estas horas, parecían compartir mi estado de ánimo con sus rincones silenciosos y sombras alargadas. Caminé durante horas, perdiéndome deliberadamente entre callejuelas estrechas y plazas desiertas, reviviendo una y otra vez el momento en mi cabeza, todavía incapaz de procesar la traición. Mis propios padres, las personas que me habían criado, la habían elegido a ella por encima de mí. No estaba enfadada, sino vacía. Entumecida como si me hubieran inyectado anestesia directamente en el corazón. Pasé frente a las torres de Serranos, iluminadas contra el cielo nocturno, monumentos silenciosos. Que habían visto siglos de dramas familiares mucho más graves que el mío. Me detuve en el puente del Real, mirando el lecho del río Turia, ahora convertido en jardines donde solía jugar de niña. ¿Cuántas veces mi padre me había levantado sobre sus hombros para que pudiera ver mejor los fuegos artificiales durante las fallas? ¿Cuántas tardes había pasado mi madre enseñándome pacientemente a hacer una buena tortilla de patatas, su receta secreta pasada de generación en generación? Todos esos recuerdos ahora estaban teñidos de duda. ¿Me habían querido realmente alguna vez, o solo era conveniente tenerme cerca? Había sido siempre la hija prescindible, la que podían sacrificar cuando las cosas se ponían difíciles. Eventualmente, mis pasos me llevaron hasta mi pequeño apartamento en Ruzafa, un barrio que había elegido precisamente por estar lo suficientemente lejos de la casa familiar. El silencio allí era ensordecedor. Ni siquiera encendí las luces, la penumbra combinaba mejor con mi estado de ánimo. Me quité el vestido húmedo, lo dejé caer en el fregadero, y me desplomé en el sofá, envuelta en una vieja bata que había pertenecido a mi abuela. Las lágrimas vinieron entonces, no porque Claudia me hubiera humillado, sino porque mis padres se lo habían permitido. Pensé en todas las navidades reunidos alrededor del turrón y el cava, en las paellas dominicales en la Albufera, en las tardes de playa en la Malvarrosa. En mi graduación de magisterio, cuando mi padre lloró de orgullo. En cómo mi madre siempre guardaba los recortes de periódico donde aparecía algún artículo sobre la escuela donde yo trabajaba. ¿Eran todos esos momentos insignificantes? ¿O simplemente los había idealizado, construyendo una familia en mi imaginación que nunca existió realmente? El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada cuando finalmente me arrastré hasta la cama. No me molesté en poner el despertador, mañana era domingo y no tenía ningún lugar donde estar. Ningún lugar donde me quisieran. Me desperté tarde, con los ojos hinchados y un dolor sordo en el pecho que no parecía físico. La luz del mediodía se colaba por las persianas a medio bajar, dibujando líneas doradas en el suelo de madera. Por un momento, en ese estado entre el sueño y la vigilia, todo estaba bien. Luego, los recuerdos de la noche anterior volvieron como una avalancha, aplastándome contra las sábanas. Decidí no contactar con nadie. Sin disculpas. Sin explicaciones. Necesitaba espacio. Ellos podían vivir con la culpa,
si es que sentían alguna. El teléfono había estado sonando intermitentemente desde la mañana, pero lo ignoré. No quería saber quién llamaba, ni me importaba. Si era Claudia exigiendo una disculpa, o mi madre intentando suavizar las cosas sin realmente ponerse de mi lado, o incluso mi padre con alguna excusa mediocre, no estaba lista para escucharlo. Pasé el resto del fin de semana en silencio, sin revisar mi teléfono, sin responder llamadas. Lo que había sucedido en la cena había roto algo dentro de mí que no estaba segura de poder arreglar. Una fisura en los cimientos de lo que creía que era mi vida. El domingo por la tarde me obligué a salir. El apartamento se había convertido en una especie de cámara de eco para mis pensamientos más oscuros, y necesitaba aire. Me vestí con lo primero que encontré, unos vaqueros gastados y un jersey viejo, y salí a caminar por el barrio. Ruzafa estaba viva como siempre, con sus cafeterías de moda y sus tiendas vintage. Me detuve en un pequeño café regentado por una familia marroquí, donde solía ir a corregir exámenes mientras disfrutaba de un té de menta. Paco, el dueño, me saludó como siempre, pero debió notar algo en mi expresión porque no me preguntó por qué no había ido el sábado como era mi costumbre. «Lo de siempre, Sofía», preguntó mientras limpiaba el mostrador. Asentí, agradecida por la familiaridad, por este pequeño rincón de mi vida que permanecía inalterado. Me senté en mi mesa habitual junto a la ventana y observé el ir y venir de la gente en la calle. Parejas que paseaban de la mano, familias con niños, grupos de amigos riendo. Vidas normales, sin dramas ni traiciones. ¿O quizás todos llevaban sus propias heridas invisibles? «Pareces triste», dijo Amina, la hija adolescente de Paco, mientras colocaba mi té frente a mí. No era una pregunta, sino una observación. «Problemas familiares», respondí, sorprendida por mi propia sinceridad. Ella sintió como si entendiera perfectamente, aunque no podía tener más de 16 años. «Mi abuela dice que la familia es como un tejido viejo. A veces se rasga, pero siempre se puede remendar». Le sonreí débilmente, deseando poder creer en esa sabiduría. Pero algunas roturas son demasiado profundas, algunos desgarros demasiado completos. Mientras revolvía mi té, mi teléfono comenzó a vibrar nuevamente en mi bolsillo. Lo ignoré, pero entonces volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de texto. Por pura costumbre, lo saqué y miré la pantalla. Era un mensaje de mi hermano menor, Jaime: «No vas a creer lo que pasó cuando llegaron a casa». «¿Estás bien?». Miré fijamente la pantalla durante un rato antes de responder con un simple «¿A qué te refieres?». Su respuesta llegó en segundos: «Ven a casa. Necesitas verlo tú misma». La curiosidad y la ansiedad batallaban dentro de mí. Todavía herida, dudé, hasta que apareció otro mensaje. Esta vez, de mi madre: «Por favor, vuelve a casa». Eso era todo lo que decía. Solo esas 4 palabras. Mis manos temblaban ligeramente mientras dejaba unos euros sobre la mesa, mucho más de lo que costaba el té, y me despedí apresuradamente de Paco y Amina. No sabía qué me esperaba en la casa familiar, pero algo me decía que la historia no había terminado aún. Mientras caminaba hacia la parada del tranvía que me llevaría de vuelta al centro, miles de pensamientos cruzaban mi mente. ¿Qué podría haber pasado? ¿Se habrían peleado mis padres con Claudia después de mi partida? ¿O era algún tipo de trampa para obligarme a disculparme? El tranvía avanzaba por la avenida del Reino de Valencia, pasando junto a edificios modernistas y plazas arboladas, pero apenas registraba lo que veía. Mi cabeza estaba ya en el salón familiar, imaginando escenarios, preparándome para lo peor. Cuando finalmente llegué a la calle donde había crecido, mis piernas parecían pesar toneladas. Cada paso hacia la puerta familiar era un esfuerzo. Parte de mí quería dar media vuelta y volver a la seguridad de mi apartamento, donde nadie podía herirme. Pero otra parte, quizás la más tonta o la más esperanzada, necesitaba saber qué había ocurrido. Con el corazón latiendo como si quisiera escapar de mi pecho, subí los 3 escalones de la entrada y llamé al timbre de la casa donde había pasado los primeros 20 años de mi vida. Una casa que, apenas 24 horas antes, había abandonado jurando no volver jamás. El momento en que puse un pie dentro, la atmósfera se sentía extraña. Un silencio denso flotaba en el aire,
tan diferente del habitual bullicio de conversaciones y risas que caracterizaba la casa de mis padres. El aroma a café recién hecho y las especias que mi madre siempre usaba en la cocina seguían allí, pero había algo más. Una tensión palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Jaime me recibió en la puerta, sus ojos marrones idénticos a los míos, ahora llenos de una mezcla de alivio y preocupación. A sus 25 años, mi hermano menor siempre había sido el pacificador de la familia, el que intentaba mediar en cada discusión, el que veía lo mejor en todos nosotros incluso cuando ni nosotros mismos podíamos verlo. «Gracias por venir», susurró, abrazándome brevemente. «Están en el salón». «¿Qué está pasando, Jaime?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Por alguna razón, parecía apropiado susurrar en esta casa silenciosa. «Es mejor que lo veas tú misma», respondió, guiándome por el pasillo decorado con fotografías familiares que ahora parecían pertenecer a desconocidos. El salón, normalmente tan acogedor con sus sofás gastados y cortinas de encaje que mi abuela había confeccionado, ahora parecía un escenario preparado para una obra de teatro de misterio. Mis padres estaban sentados juntos en el sofá principal, pálidos y con los ojos muy abiertos. Mi padre, Antonio, siempre tan seguro de sí mismo, un hombre que había construido su negocio de importación de azulejos desde cero, ahora parecía haber envejecido 10 años en un día. Mi madre, Isabel, normalmente tan elegante con su pelo perfectamente teñido y sus joyas discretas, estaba despeinada y sin maquillar. Y allí estaba Claudia, de pie en la esquina, con los brazos cruzados firmemente, sus ojos saltando de mí al suelo. Su habitual pose de superioridad había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en ella, miedo. Algo estaba claramente mal, pero no entendí que hasta que mi padre me tendió un pequeño sobre. «Esto estaba en la mesa del comedor cuando regresamos», dijo, con la voz ronca como si hubiera estado gritando. «O llorando». «Léelo». Tomé el sobre con dedos temblorosos. Estaba sellado con un sello de cera roja, extrañamente elegante en su formalidad. Lo rompí y desplegué la carta que contenía. La caligrafía era pulcra pero desconocida. Comenzaba: «Para la familia que se vuelve contra los suyos, vuestra máscara de perfección se está desmoronando. La verdad siempre encuentra su camino». Mis ojos recorrieron las líneas, cada una más impactante que la anterior. El escritor, anónimo, revelaba que Claudia había estado malversando dinero del negocio de azulejos de mi padre durante casi un año. Transacciones detalladas, fechas e incluso nombres de proveedores falsos aparecían listados meticulosamente. Adjuntos a la carta había capturas de pantalla impresas de extractos bancarios y correos electrónicos. La evidencia era abrumadora y meticulosa. Levanté la mirada lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. El rostro de Claudia había adquirido un tono ceniciento. Mis padres estaban visiblemente conmocionados. Por primera vez, vi arrepentimiento en sus ojos. «No lo sabíamos», susurró mi madre, con lágrimas asomando. «Pensábamos que ella…». Se detuvo, incapaz de terminar. Claudia abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía escuchar el reloj de pared, ese que mi abuelo había traído de su pueblo en Asturias hace décadas, marcando los segundos con una precisión indiferente a nuestro drama familiar. «¿Es esto cierto?», pregunté finalmente, mirando directamente a Claudia. Ella mantuvo mi mirada durante un segundo antes de desviar los ojos nuevamente. «No es tan simple», murmuró. «Parece bastante simple para mí», respondió Jaime, tomando la carta de mis manos. «Has estado robando dinero del negocio familiar durante meses. Dinero que paga nuestras hipotecas, nuestras facturas, nuestras vidas». «No lo entendéis», estalló Claudia, su voz ahora más aguda de lo normal. «Mi bufete está pasando por un mal momento. Iba a devolverlo todo, solo necesitaba cubrir algunas deudas temporalmente». Mi padre se levantó entonces, la ira finalmente rompiendo su estupor inicial. «¿Deudas? ¿Qué deudas podías tener que justificaran robar más de 50.000 euros de la empresa? Te dimos todo. Una boda de ensueño, vuestra casa en l'Eixample, incluso ese coche alemán que tanto querías. ¿Y así es como nos lo pagas?». Claudia comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas,
las mismas que había visto usar cuando quería que Miguel comprara algo especialmente caro o cuando quería salirse con la suya en alguna decisión familiar. Lo siento, sollozó. La presión en el trabajo, mis padres necesitando ayuda económica en Málaga, solo quería ayudar a todos. Mentira, dijo una voz desde la puerta. Me giré para ver a Miguel, mi hermano mayor, el marido de Claudia, entrando en la habitación. Nunca lo había visto así, con el rostro contraído en una máscara de dolor y rabia. Acabo de hablar con tus padres. No han recibido un euro tuyo en años. De hecho, estaban preocupados porque casi nunca los llamas. Claudia palideció aún más, si eso era posible. La fachada comenzaba a desmoronarse visiblemente. Y respecto a problemas en tu bufete, continuó Miguel, su voz temblando ligeramente, también hablé con García. Me dice que te ascendieron hace 3 meses, con un aumento considerable. Así que, dime, ¿dónde está el dinero, Claudia? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el reloj pareció detener su tic-tac durante un instante eterno. Claudia miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando una vía de escape. Yo. Comenzó, pero Miguel la interrumpió, sacando su teléfono móvil. No quiero más mentiras. He estado revisando nuestras cuentas conjuntas toda la tarde. Los extractos no mienten, Claudia. Transferencias a una cuenta en Andorra que ni siquiera sabía que existía. Compras en boutiques de lujo que nunca mencionaste. Reservas en hoteles donde supuestamente estabas en conferencias de trabajo, punto. Mi madre ahogó un sollozo, y mi padre la rodeó con el brazo, atrayéndola hacia sí. El peso de lo que estaba sucediendo caía sobre todos nosotros como una losa. ¿Quién envió la carta?, pregunté, el sobre aún en mis manos, el sello de cera roja un enigma en sí mismo. No lo sabemos, respondió Jaime. Estaba sobre la mesa cuando regresamos de la cena. Nadie tiene llave excepto la familia. Alguien del bufete, quizás, sugirió mi padre. Alguien que descubrió lo que estabas haciendo con los fondos de la empresa y decidió alertarnos. Claudia sacudió la cabeza. Imposible. Fui muy cuidadosa. Evidentemente no lo suficiente, respondió Miguel, su voz ahora más fría que nunca. Me senté lentamente en una silla cercana, tratando de procesar todo. La persona que me había humillado públicamente, la que había hecho que mi propia familia me diera la espalda, resultaba ser una ladrona y una mentirosa. Debería haber sentido satisfacción, pero solo sentía una tristeza inmensa. ¿Por qué me llamasteis?, pregunté finalmente, mirando a mis padres. ¿Por qué queríais que viera esto? Mi padre se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. Te debíamos una explicación. Y una disculpa. Más de una, añadió mi madre, sus ojos enrojecidos fijos en mí. Lo que pasó anoche no tiene excusa, Sofía. Te fallamos. ¿Y necesitabais descubrir que Claudia es una ladrona para daros cuenta? Las palabras salieron más amargas de lo que pretendía, pero no pude contenerlas. Tienes razón, dijo mi padre, y la sencillez de su admisión me sorprendió. No debería haber hecho falta algo así para hacernos ver lo injustos que fuimos contigo. Siempre la hemos favorecido, continuó mi madre, mirando a Claudia con una mezcla de decepción y culpa. Nos deslumbró con su carrera, su estilo de vida, la forma en que parecía elevar el estatus de la familia. ¿Y tú? Yo solo soy una maestra de escuela, completé por ella. Eres nuestra hija, corrigió mi padre, y la emoción en su voz casi me hizo llorar. Y anoche te tratamos como si no lo fueras. No hay perdón para eso. Miré alrededor de la habitación, a las caras familiares ahora transformadas por la revelación. Miguel, mi hermano siempre tan serio y responsable, ahora destrozado por la traición de su esposa. Jaime, el pacificador, tratando de mantener la calma en medio del caos. Mis padres, envejecidos por la culpa y la desilusión. Y Claudia, la intrusa que había entrado en nuestras vidas como un lobo con piel de cordero. ¿Qué vais a hacer ahora?, pregunté, sin dirigirme a nadie en particular. Miguel fue quien respondió, su voz más firme de lo que esperaba. Voy a presentar una denuncia formal mañana.
Con la evidencia que tenemos, no hay otra opción. Claudia soltó un grito ahogado. No puedes hacer eso. Soy tu esposa. Y mi padre es mi padre, respondió simplemente. Esta empresa es el trabajo de su vida, el legado para todos nosotros. No voy a permitir que sigas robándole. La realidad de la situación comenzaba a asentarse. No era solo el dinero, era la confianza, el tejido mismo de nuestra familia lo que Claudia había desgarrado con sus acciones. La carta seguía en mis manos, ese papel fino pero caro que parecía pesar toneladas con las verdades que contenía. Volví a leerla, esta vez más despacio, absorbiendo cada detalle que antes había pasado por alto en el shock inicial. La meticulosidad era asombrosa, fechas exactas, números de cuenta, nombres de empresas fantasma creadas para desviar fondos. Quien hubiera recopilado esta información conocía perfectamente no solo las finanzas de la empresa familiar sino también los movimientos personales de Claudia. Hemos comprobado cada detalle, dijo mi padre, notando mi escrutinio de la carta. Todo es cierto. Llamé a Martínez, nuestro contador, y pasamos toda la tarde verificando las transacciones. No hay duda, Sofía. Me levanté y me acerqué a la ventana. Desde allí se veía la plaza de la Virgen iluminada, con la catedral y la basílica recortadas contra el cielo nocturno. Me pregunté cuántas otras familias, en cuántos otros hogares de esta antigua ciudad, habrían enfrentado traiciones similares a lo largo de los siglos. ¿Pensáis presentar cargos?, pregunté sin volverme. No tenemos elección, respondió mi padre. Es demasiado dinero, Sofía. Y si no lo hacemos, los otros accionistas podrían demandarnos por negligencia. Claudia se levantó entonces, su compostura habitual finalmente desmoronándose por completo. No podéis hacerme esto. Soy parte de esta familia. ¿Lo eres? La voz de Miguel sonaba hueca. Las familias no se roban entre sí, Claudia. La observé, su rostro perfecto ahora deformado por el pánico, su elegante vestido arrugado tras horas de tensión. ¿Cómo no habíamos visto a través de su fachada? ¿Cómo nos había engañado a todos durante tanto tiempo? Necesito saber quién envió esto, dije, levantando la carta. Alguien que sabe demasiado sobre nosotros, sobre la empresa, sobre los movimientos de Claudia. Jaime se acercó y examinó nuevamente el sello de cera roja. Es un sello personalizado, observó. Parece una rube entrelazada con algo más, un bastón, tal vez. Veritas, murmuró mi madre, sorprendiéndonos a todos. Es la palabra latina para verdad, punto. Miré a mi madre con renovado interés. A veces olvidaba que antes de convertirse en ama de casa, Isabel Navarro había sido profesora de latín en la universidad. Pequeños detalles de nuestras vidas anteriores que se perdían en la rutina familiar. Quienquiera que sea, nos ha hecho un favor, dijo mi padre. Sin esta carta, Claudia podría haber seguido robándonos indefinidamente. La aludida soltó un sollozo que sonaba más a frustración que a arrepentimiento. Puedo devolverlo, intentó. Tengo recursos. Los mismos recursos que usaste para comprar ese apartamento en Ibiza que no sabíamos que tenías, preguntó Miguel, mostrándole la pantalla de su móvil. He estado revisando todos nuestros documentos, Claudia. La escritura está a tu nombre, pagado íntegramente hace 3 meses. Justo cuando desaparecieron 30.000 euros de la cuenta de la empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Claudia parecía haberse quedado sin excusas. La máscara se había caído completamente, revelando a la persona que realmente era. Yo lo sabía, dijo una voz desde la puerta. Todos nos giramos para ver a la abuela Carmen, apoyada en su bastón, con el rostro arrugado lleno de dignidad y tristeza. No los detalles, pero sabía que no era quien decía ser. Abuela. Comenzó Miguel, pero ella lo interrumpió con un gesto. No me mires así, nieto. Los viejos tenemos un sexto sentido para estas cosas. La primera vez que la trajiste a casa, vi cómo miraba nuestras cosas, no con aprecio por su historia familiar, sino tasando su valor. Como un ladrón en un museo. Claudia no pudo sostener la mirada penetrante de la anciana y desvió los ojos. ¿Y por qué no dijiste nada?
preguntó mi padre. ¿Quién me hubiera escuchado?, respondió la abuela con una amarga sonrisa. Todos estabais demasiado deslumbrados. Especialmente tú, Antonio. Te encantaba presumir de tu nuera abogada, ¿no? La hija que nunca tuviste. Sus palabras cayeron como un mazo sobre la habitación. Vi a mi padre palidecer, incapaz de negar la verdad en las palabras de su madre. Tengo una hija, dijo finalmente, mirándome directamente. Y la traté injustamente. La abuela. Carmen asintió, satisfecha, y se acercó para sentarse junto a mí. Su mano arrugada buscó la mía y la apretó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. La carta, dijo, mirándola con interés. ¿Puedo? Se la entregué, observando cómo sus ojos, aún agudos a pesar de los años, recorrían las líneas con atención. Su expresión cambió sutilmente, y por un momento creí ver una chispa de reconocimiento, pero rápidamente desapareció. Es alguien que os quiere, dijo finalmente. Alguien que prefirió mantenerse anónimo pero que no pudo soportar ver cómo esta mujer destruía nuestra familia. Abuela, dijo Jaime, inclinándose hacia ella. ¿Sabes quién envió la carta? La anciana sonrió enigmáticamente. Tengo mis sospechas, pero los secretos tienen su tiempo para revelarse. Lo importante ahora es qué vais a hacer con esta verdad. Todos miramos a Miguel, quien, como el mayor de los hermanos y el directamente afectado por la traición de Claudia, parecía tener la última palabra. No hay vuelta atrás, dijo finalmente. Mañana a primera hora iré con papá a presentar la denuncia. Y luego. Miró a Claudia con una mezcla de dolor y determinación. Luego hablaré con mi abogado sobre el divorcio. Claudia palideció. No puedes estar hablando en serio. Por el amor de Dios, Miguel, llevamos 5 años casados. 5 años de mentiras, respondió él. ¿Crees que puedo seguir compartiendo mi vida con alguien que ha robado a mi familia? ¿Que ha sido capaz de humillar a mi hermana públicamente mientras me robaba a mis espaldas? Una revelación me golpeó entonces. El vestido, dije, recordando el incidente que había desencadenado todo. Por eso reaccionaste de forma tan exagerada cuando derramé el vino. No era solo por la mancha. Claudia me miró, un destello de su antiguo desdén asomando brevemente. No sé de qué hablas. Si lo sabes, insistí. Ese vestido de diseñador, lo compraste con el dinero robado, ¿verdad? Y si alguien lo examinaba demasiado de cerca, si se manchaba y tenías que llevarlo a limpiar, tal vez alguien notaría que era un original cuando supuestamente no podías permitírtelo con tu salario. Vi en sus ojos que había dado en el clavo. Su reacción desproporcionada no había sido solo arrogancia, había sido pánico. Miedo a ser descubierta. ¿Es eso cierto?, preguntó mi madre, mirando a Claudia con incredulidad renovada. ¿Qué importa ahora?, respondió Claudia, su voz apenas un susurro derrotado. Ya lo sabéis todo. La abuela Carmen se levantó entonces, apoyándose pesadamente en su bastón. No todo, dijo. Pero suficiente por esta noche. La verdad es como un medicamento amargo, hay que tomarlo en dosis pequeñas. Se acercó a mi padre y le dio una palmada en la mejilla, un gesto que hacía desde que él era niño. Has cometido errores, Antonio, pero aún puedes arreglarlos. Empieza por tu hija. Mi padre asintió, tragando visiblemente. Entonces se giró hacia mí, y vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo, vulnerabilidad. El gran Antonio Méndez, respetado empresario y patriarca, reducido a un hombre que se daba cuenta de que había fallado a lo más importante en su vida. Sofía, comenzó, su voz quebrándose ligeramente. Lo que hice anoche, no hay excusa. No debería haber elegido a nadie por encima de ti. Eres mi hija, y te he fallado. Las palabras que había anhelado escuchar durante tanto tiempo finalmente llegaban, pero el contexto las hacía agridulces. ¿Era necesaria una crisis de esta magnitud para que mi padre recordara lo que realmente importaba? Los días siguientes transcurrieron como en una película a cámara lenta. El lunes por la mañana, mi padre y Miguel acudieron a las oficinas de Azulejos Méndez en el polígono industrial de Paterna para reunirse con el resto de accionistas y presentar las pruebas contra Claudia.
Yo volví a mi rutina en la escuela primaria San Vicente Ferrer, intentando concentrarme en mis alumnos de tercero mientras mi mente divagaba constantemente hacia el drama familiar. Los niños, con esa intuición especial que tienen, notaron que algo me pasaba. Señor Sofía, ¿estás triste?, me preguntó Lucía, una de mis alumnas más observadoras, mientras corregíamos ejercicios de matemáticas. Solo un poco cansada, respondí con una sonrisa forzada. Los mayores también tenemos días difíciles. Mi mamá dice que cuando estás triste, lo mejor es dibujar, ofreció Mateo desde el fondo de la clase. ¿Quieres que te haga un dibujo? Ese pequeño gesto de ternura casi me hizo llorar en medio del aula. ¿Cómo podían estos niños de 8 años entender mejor la compasión que mi propia familia? A la hora del almuerzo, recibí un mensaje de Jaime: han presentado la denuncia. Claudia está siendo interrogada en la comisaría de Ruzafa. No supe qué sentir. Una parte de mí experimentaba esa satisfacción primitiva que surge cuando vemos a alguien que nos ha dañado recibir su merecido. Pero otra parte, quizás la parte que aún creía en la redención, sentía una punzada de tristeza por Miguel, por mis padres, incluso por la propia Claudia. Todos éramos perdedores en esta historia. Esa tarde, después de las clases, mi compañera Carmen me invitó a tomar algo en el bar de la esquina, como hacíamos ocasionalmente. Carmen enseñaba lengua y literatura en el curso de al lado, y nos habíamos hecho amigas desde mi llegada a la escuela 3 años atrás. Tienes cara de necesitar una caña y una buena charla, dijo mientras caminábamos hacia la taberna del tío Pep, nuestro lugar habitual. Le conté todo, desde el incidente de la cena hasta el descubrimiento de la malversación y la denuncia. Carmen escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente, sus ojos oscuros fijos en mí. Es como una de esas telenovelas venezolanas que mi madre ve, comentó finalmente. Excepto que esto es real. A veces desearía que no lo fuera, confesé, dando un sorbo a mi cerveza. ¿Sabes qué es lo peor? Una parte de mí se siente culpable por sentir satisfacción. Carmen negó con la cabeza. Es normal, Sofía. Esa mujer te humilló públicamente y luego resultó ser una ladrona. No serías humana si no sintieras cierta vindicación. Pero no debería disfrutar del sufrimiento ajeno, ¿verdad? No estás disfrutando de su sufrimiento. Estás satisfecha de que la verdad haya salido a la luz. Es diferente. Carmen hizo una pausa, considerando algo. ¿Sabes quién envió la carta? Negué con la cabeza. Es un misterio. Aunque mi abuela parecía tener alguna idea, pero no quiso compartirla. Las abuelas siempre saben más de lo que dicen, respondió Carmen con una sonrisa cómplice. La mía siempre dice que guarda más secretos que un confesionario. Intenté sonreír, pero el cansancio emocional de los últimos días estaba haciendo mella en mí. Mi teléfono sonó con un nuevo mensaje. Era Miguel: todo ha terminado. Claudia ha confesado. Hablamos luego. 2 líneas de texto que encerraban el fin de un matrimonio, posiblemente el comienzo de un proceso judicial, y definitivamente el cierre de un capítulo en nuestra vida familiar. Los días se convirtieron en semanas. La rutina diaria ofrecía un refugio contra el caos emocional. Mis mañanas en la escuela, las tardes corrigiendo trabajos o preparando clases, las noches leyendo o viendo alguna serie en Netflix. Una vida normal, casi aburrida en comparación con el drama reciente. Claudia fue suspendida de su bufete de abogados cuando se supo lo ocurrido. La noticia no apareció en los periódicos, mi padre había usado sus contactos para mantener el asunto en privado, pero en un mundo tan pequeño como el de los despachos de abogados valencianos, los rumores volaban. Su reputación profesional estaba destrozada. Miguel presentó la demanda de divorcio y se mudó temporalmente a casa de mis padres. Lo veía ocasionalmente cuando visitaba a la familia, siempre con esa expresión de incredulidad que tienen las personas cuya vida ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana. ¿Cómo estás?, le pregunté una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza de la casa familiar. El jardín que mi madre cuidaba con tanto esmero estaba especialmente hermoso ese día, con las bugambillas desbordándose sobre la pérgola. Sobreviviendo, respondió, mirando su taza como si contuviera respuestas en lugar de café. A veces me despierto y por un segundo olvido todo lo que ha pasado.
Luego lo recuerdo y es como recibir un puñetazo en el estómago otra vez. Asentí, entendiendo perfectamente esa sensación. ¿Has sabido algo más de ella? Su abogado se puso en contacto conmigo. Quiere llegar a un acuerdo antes del juicio. Soltó una risa sin humor. Dice que está dispuesta a devolver todo el dinero si retiramos los cargos. ¿Y papá qué dice? Miguel se encogió de hombros. Está considerándolo. El proceso judicial podría llevar años, y la publicidad no sería buena para la empresa. ¿Y tú qué quieres hacer? Mi hermano me miró, sus ojos, tan parecidos a los míos, llenos de una mezcla de dolor y resolución. Quiero pasar página. Pero no sé si perdonar es lo mismo que permitir que se salga con la suya. Esa noche, durante la cena familiar, mi padre anunció su decisión. Vamos a aceptar el acuerdo, dijo mientras servía vino en las copas. Claudia devolverá hasta el último céntimo, firmará el divorcio sin reclamar compensación, y se irá de Valencia. A cambio, retiraremos la denuncia. ¿Estás seguro, papá?, preguntó Jaime. ¿Después de todo lo que hizo? Estoy cansado, respondió mi padre, de repente pareciendo sus 65 años completos. Esta familia ha pasado por suficiente drama para toda una vida. Quiero paz. Mi madre, sentada a su lado, tomó su mano en un gesto de apoyo silencioso. Los observé, esas dos personas que me habían dado la vida, que me habían fallado y que ahora intentaban reconstruir lo que se había roto. No solo conmigo, sino con toda la familia. La abuela Carmen, que había estado inusualmente callada, habló entonces. La justicia tiene muchas formas, hijos míos. A veces, los tribunales y las sentencias. Otras veces, es saber que la persona que te ha dañado ha perdido todo lo que valoraba, su matrimonio, su reputación, su lugar en esta familia. Sus palabras tenían un peso de sabiduría ancestral, como si hubiera vivido 1000 vidas y visto todas las formas posibles en que la justicia podía manifestarse. Una semana después, Claudia firmó los papeles del acuerdo. Miguel me contó que apenas la reconoció cuando se encontraron en el despacho del abogado. La mujer altiva y elegante había sido reemplazada por alguien con ojeras pronunciadas y ropa arrugada. No se miraron a los ojos durante todo el proceso. La empresa comenzó a recuperarse lentamente. Mi padre, quizás como forma de redención, me pidió que le ayudara a implementar un nuevo sistema de control financiero. Tienes buena cabeza para los números, dijo. Y lo más importante, confío en ti. Esas dos palabras, confío en ti, significaron más para mí que cualquier disculpa formal. Era su forma de decirme que me valoraba, que reconocía mis capacidades, que me veía. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina que mi padre había habilitado para mí en la empresa, encontré algo extraño. Un pequeño detalle en los archivos antiguos que me llamó la atención, un sello rojo, casi idéntico al de la misteriosa carta, en algunos documentos de años atrás. Documentos firmados por la abuela Carmen, cuando todavía participaba activamente en el negocio familiar. Las piezas encajaron en mi mente. La forma en que la abuela había mirado la carta, ese destello de reconocimiento en sus ojos. ¿Podría ser ella la misteriosa informante? ¿La guardiana de la verdad que había desenmascarado a Claudia? Nunca lo mencioné a nadie, ni siquiera a ella. Algunos secretos merecen permanecer como tales, especialmente aquellos nacidos del amor y la protección familiar. La familia estaba rota, sí, pero también en proceso de sanación. Y aunque el camino sería largo y difícil, por primera vez en mucho tiempo sentía esperanza. No una esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, eso era imposible, sino la esperanza madura de que podríamos construir algo nuevo. Algo quizás más auténtico, más sólido, más real que lo que teníamos antes. El otoño dio paso al invierno, y Valencia se vistió con su particular luz dorada de diciembre. No hay nieve en esta ciudad mediterránea, pero el frío tiene su propia forma de colarse entre los edificios antiguos, de acurrucarse en las esquinas de las plazas históricas. Me mantuve alejada de la casa familiar durante varias semanas después del acuerdo con Claudia. No por rencor o resentimiento, sino porque necesitaba espacio para procesar todo lo ocurrido. Para encontrarme a mí misma nuevamente en medio del caos.
Comencé a centrarme en pequeñas rutinas que me daban paz. Cada mañana, antes de ir a la escuela, daba un paseo por los jardines del Turia, ese antiguo cauce de río reconvertido en el pulmón verde de la ciudad. Observaba a los corredores, a las madres con sus cochecitos, a los ancianos jugando a la petanca. Vidas normales, cotidianas, ajenas al drama que había sacudido mi existencia. En las tardes, después de las clases, retomé la pintura, una pasión olvidada desde mis años universitarios. Instalé un pequeño estudio en la esquina más luminosa de mi apartamento. Nada elaborado, un caballete comprado de segunda mano, algunos lienzos, pinturas acrílicas básicas. Pintaba escenas urbanas de Valencia, capturando momentos fugaces, un grupo de palomas alzando el vuelo en la Plaza de la Reina, la luz del atardecer sobre las torres de Serranos, el reflejo de las farolas. En los charcos después de una rara lluvia invernal. Fue Carmen quien me animó a exponer mis cuadros en una pequeña galería del barrio del Carmen. ¿Tienes talento, Sofía?, me dijo un día, mirando las fotografías de mis pinturas que le había mostrado durante el almuerzo. ¿Por qué esconderlo? No es para tanto, respondí, incómoda ante sus elogios. Solo es una terapia, una forma de desconectar. ¿Y desde cuándo el arte tiene que justificarse? Mi prima Lola tiene una pequeña galería cerca de la Plaza Redonda. Déjame hablar con ella. Así fue como, casi sin darme cuenta, me encontré preparando mi primera exposición. Fragmentos de Valencia, la llamé. 12 pequeños cuadros que capturaban mi relación con la ciudad que me había acogido en mis momentos más oscuros. El día de la inauguración, no esperaba que viniera mucha gente. Quizás algunos compañeros de la escuela, Carmen y sus amigos, algún vecino curioso. Por eso me sorprendió ver entrar a mi familia completa, mis padres, Miguel, Jaime, incluso la abuela Carmen, apoyada en su bastón pero con los ojos brillantes de orgullo. ¿Por qué no nos dijiste nada?, preguntó mi madre, besándome en ambas mejillas. Nos enteramos por Carmen, que llamó a tu padre para invitarlo. No quería molestaros, respondí, sorprendida y conmovida por su presencia. Sé que habéis estado ocupados con todo lo de la empresa. Nunca estamos demasiado ocupados para ti, dijo mi padre, mirándome directamente a los ojos, con esa nueva sinceridad que había surgido tras el incidente con Claudia. Ya cometí ese error una vez. No pienso repetirlo. La pequeña galería se llenó pronto. Mis alumnos aparecieron con sus padres, trayendo dibujos que habían hecho inspirados por la seño Sofía que también pinta. Mis vecinos de Ruzafa, Paco y Amina del café marroquí, algunos clientes habituales que se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Incluso Tomás, mi exnovio de la universidad, ahora casado y con un bebé en camino, se pasó para felicitarme. En medio de ese torbellino de personas y conversaciones, me encontré observando a mi familia. Miguel charlaba animadamente con un grupo de profesores sobre las últimas tendencias educativas en España. Jaime fotografiaba meticulosamente cada cuadro, prometiendo crear un catálogo digital para mí. Mi madre explicaba a quien quisiera escuchar el significado de cada pintura, inventando interpretaciones que me hacían sonreír. Y mi padre estaba de pie frente a mi cuadro favorito, una vista del mercado central al amanecer, con la luz filtrándose entre los puestos recién abiertos. Me acerqué a él silenciosamente. ¿Te gusta?, pregunté. Se giró hacia mí, y vi algo que rara vez había visto en el rostro de Antonio Méndez, lágrimas contenidas. Es exactamente como lo recuerdo, dijo con voz ronca. Mi padre me llevaba allí todos los domingos cuando era niño. Me compraba un trozo de turrón de Gijona en el puesto de la esquina. No sabía que mi padre tuviera esa conexión con el mercado. Nunca me lo había contado. Cuántas historias familiares, cuántos recuerdos personales habíamos dejado sin compartir a lo largo de los años, demasiado ocupados con lo superficial, con las apariencias, con lo que los demás pensarían de nosotros. Me gustaría regalártelo, dije impulsivamente. Cuando acabe la exposición. Negó con la cabeza. No, hija. Ese cuadro merece estar donde otros puedan verlo. Hizo una pausa, como considerando algo importante. Pero si algún día quisieras pintar otro, para mí, lo pondría en mi despacho. Era una pequeña grieta en su armadura,
una invitación a formar parte de su mundo profesional, ese espacio que siempre había parecido reservado para los importantes, los exitosos, los Claudies de este mundo. Me encantaría, respondí simplemente. La noche avanzó entre copas de vino, conversaciones, risas. Vendí 7 cuadros, mucho más de lo que jamás hubiera esperado. Uno de ellos, sorprendentemente, a la madre de Claudia, quien apareció tímidamente hacia el final de la velada. No sabía si sería bienvenida, dijo cuando la saludé, visiblemente incómoda. Pero quería venir. ¿Cómo está?, pregunté, sin especificar a quién me refería. No hacía falta. Destrozada, respondió con sinceridad. Se ha mudado a Málaga, con nosotros. Está buscando trabajo, pero... Dejó la frase en el aire. Ambas sabíamos lo difícil que sería para Claudia reconstruir su carrera después de lo sucedido. Espero que encuentre su camino, dije, y lo decía en serio. El rencor es un equipaje demasiado pesado para llevarlo mucho tiempo. La señora asintió, agradecida por mi respuesta. Luego señaló uno de mis cuadros, una escena del parque Gulliver bajo la lluvia. Es precioso. Me recuerda a cuando Claudia era pequeña y la llevábamos allí los domingos. Vendí el cuadro por menos de lo que pedía, no por lástima, sino porque sentí que de alguna manera esa pintura le pertenecía más a ella que a mí. Quizás también era una forma de cerrar el círculo, de enviar un mensaje silencioso a Claudia de que no todo estaba perdido, de que la redención es posible incluso después de los peores errores. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Acepté la oferta de mi padre de colaborar con la empresa familiar los viernes por la tarde y algunos sábados. No abandoné la enseñanza, amaba demasiado a mis alumnos para eso, pero descubrí que también disfrutaba del mundo empresarial, de sus desafíos y satisfacciones. Miguel encontró un nuevo apartamento cerca de la ciudad de las artes y las ciencias, y poco a poco fue reconstruyendo su vida. Comenzó a salir con una veterinaria que conoció cuando adoptó un perro del refugio local, una decisión que sorprendió a todos, ya que nunca había sido persona de mascotas. El dolor cambia a las personas, a veces para mejor. Jaime finalmente se atrevió a presentarnos a su novio, Marcos, después de años ocultando su relación por miedo al rechazo familiar. Para su sorpresa, y la mía, nuestros padres lo aceptaron con naturalidad. Ya era hora, dijo mi padre, abrazándolo. Empezaba a pensar que nunca confiarías lo suficiente en nosotros para contárnoslo. Otra grieta en la armadura, otra puerta abierta hacia una familia más auténtica. Yo también comencé a recuperar partes de mí misma que había dejado de lado. Retomé el contacto con viejas amigas de la universidad. Me inscribí en un curso de fotografía en la Escuela de Artes y Oficios. Adopté un gato callejero al que llamé Gaudí, por su afición a trepar por todas las estructuras de mi apartamento. Y sí, eventualmente perdoné a mis padres. No porque lo merecieran o porque hubieran expiado completamente su error, sino porque yo merecía paz. El perdón, descubrí, es un regalo que te haces a ti mismo tanto o más que a los demás. Una tarde de primavera, casi 6 meses después del incidente del vino, visité a la abuela Carmen en su pequeño piso del centro. Vivía sola pero rodeada de recuerdos, fotografías, libros, pequeños tesoros acumulados durante una vida larga y plena. Me recibió con su habitual taza de chocolate espeso, receta de mi abuela asturiana, como siempre decía con orgullo. Nos sentamos en el balcón, disfrutando del sol primaveral y observando el trajín de la plaza. Estás diferente, comentó, estudiándome con esos ojos que no perdían detalle a pesar de los años. Más fuerte. Sonreí. Me siento diferente. El dolor nos transforma, dijo simplemente. O nos rompe o nos forja. A ti te ha forjado. Bebimos el chocolate en silencio durante unos minutos. Luego, sin poder contenerme más, pregunté, fuiste tú, ¿verdad? La carta. La abuela no pareció sorprendida por mi pregunta. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios arrugados. ¿Qué te hace pensar eso? El sello, respondí. Lo vi en documentos antiguos de la empresa. Era tuyo. Asintió lentamente. Mi padre me lo regaló cuando comencé a trabajar con él en el negocio familiar. Veritas Vincit,
me decía siempre. La verdad vence, punto. ¿Cómo lo supiste? Lo de Claudia. La abuela soltó una risa suave. Los viejos somos invisibles, Sofía. La gente habla delante de nosotros como si no existiéramos, como si no pudiéramos entender o recordar. Claudia cometió ese error. Y tengo amigos en el banco, de los tiempos en que yo llevaba las cuentas de la empresa. Jubilados como yo, pero con ojos y oídos todavía agudos. No pude evitar admirar su astucia, su determinación. ¿Por qué no dijiste nada directamente? ¿Me habrían creído? Tu padre estaba cegado por ella. Y a veces, la verdad necesita presentarse de cierta manera para ser aceptada. Hizo una pausa, tomando mi mano entre las suyas. Pero sobre todo, lo hice por ti. Vi cómo te trataron esa noche, cómo nadie te defendió. Ni siquiera yo, y eso me avergüenza. Pero pude arreglarlo después, a mi manera. Le apreté la mano, conmovida por su confesión. Gracias. No me las des. Hice lo que cualquier abuela haría, proteger a los suyos. Tomó un sorbo de chocolate. ¿Se lo dirás a tu padre? Negué con la cabeza. Algunos secretos es mejor mantenerlos. Será nuestro pequeño misterio familiar. Ahora, cuando pienso en aquella cena desastrosa, ya no siento rabia. Siento fuerza. Fui humillada, rechazada y descartada, pero regresé más poderosa. Y aunque la herida nunca cicatrizará por completo, algunas traiciones dejan marcas permanentes, me recuerda que a veces, alejarse es el acto más valiente que podemos hacer. A veces, necesitamos romper con quienes somos para descubrir quiénes podemos llegar a ser.